Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de Conversando con Nina. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar en este tercer capítulo? Vamos a hablar de los 20 errores de los emprendedores. Este capítulo va a estar separado en dos partes. O sea, el cuarto capítulo va a ser la segunda parte de los 20 errores. Hoy veremos solamente 10 errores, que ya son hartos, pero que viendo, planificando, organizando y sobre todo identificándolos, vamos a poder sobrepasarlos y hacer que nuestro emprendimiento salga de estos errores. Lo importante es poder verlos y después buscar una solución. Bueno, tú te estarás preguntando, ¿cómo puede ser que hayan tantos errores? Y sí, hay un montón de errores que se cometen, hay un montón de cosas que uno no debería hacer como emprendedor y que las hace, y cosas que también permite que las otras personas hagan y que no deberían hacerse. Entonces, partamos con el número 1. Primer error de los emprendedores. No evolucionar. Ese es el primer error de los emprendedores cuando tienen recién su emprendimiento, empresa, y tienen miedo a crecer. No le tengan miedo al crecimiento. Cuando ustedes ya se dan cuenta que su emprendimiento está creciendo y que necesita un impulso más grande, en ese momento tienen que tomar la determinación de si seguir para ser grande o seguir siendo chiquito. Es muy importante tomar esta decisión en tus emprendimientos porque de esa forma vas a dar las directrices del futuro de tu empresa. Y ya no solo vas a ser tú un empleado, sino que vas a poder dar empleo a otras personas. Las empresas siempre tienen que evolucionar. Van a partir de una forma y luego van a evolucionar en otra. En un principio, cuando tienes un emprendimiento, es una idea. Siempre es una idea. Por ejemplo, habíamos hablado en el capítulo anterior sobre esta idea de vender suculentas, vender plantas. Tu idea principal, ¿cuál fue? Vender plantas. Pero después puede que tu emprendimiento, según lo que te diga la gente, derive en otra cosa y pueda evolucionar. Y puedas empezar a personalizar maceteros, por ejemplo, eh, puedas empezar a ver otras plantas, a lo mejor la gente ya no quiere suculentas y quiere árboles frutales en su casa para departamentos. Entonces, la idea siempre va a ser una cosa y evolucionar es otra. Es importante cuando uno quiere evolucionar escuchar a tus clientes, siempre. Escucha a tus clientes, escucha lo que te dicen, escucha lo que te piden y escucha las sugerencias también. A menudo vas a ver gente que no le importa darte sugerencias y gente que sí le importa tu producto, que le gusta, pero siente que puede mejorar, que puede ser, que puede tener una mejor versión. Y ahí es cuando tú tomas esa oportunidad, planificas y dices, ¿cómo puedo hacer para que esto sea mejor? Les voy a contar mi caso. Cuando yo siempre les hablé de mi caso de Arume en el capítulo anterior, y si no viste el capítulo anterior, puedes ir a verlo en la lista de reproducción de mi canal de YouTube y ahí ver el segundo capítulo de Conversando con Niños. Entonces, con Arume, yo partí, mi idea inicial era poder mejorar mi cabello. Si ahora ustedes lo ven, mi pelo está de color natural, pero yo fui mucho tiempo colorina. Y un colorín muy naranjo, muy intenso, muy fuerte. Y a mediados de que fue pasando el tiempo y con la pandemia, yo no encontré el color que yo me tenía. Y también estaba siendo esclava porque no me gustaba que se vieran las raíces y es por eso que mucha gente siempre pensó que mi color era natural, porque nunca permití que se vieran las raíces. Y además de eso se había deteriorado, estaba usando mucha silicona, muchos aceites con químicos y mi pelo ya estaba pidiéndome auxilio. Mi idea era poder recuperar mi pelo con algo natural y con eso poder solventar el problema de mi pelo, pero jamás lo vi como una oportunidad de negocio. Y después surgió la idea de hacerlo negocio, pero yo solo comencé con 2 champús, solo 2 champús, y esa era mi idea.
Nunca pretendí llegar a lo que es Arume hoy, que tengo un negocio presencial junto con Javier, que somos una sociedad, que trabajamos juntos, que va evolucionando, cada día saca nuevos productos, cada semana también, escuchamos todas las opiniones de la gente. Y cuando partí con los champús, después las personas obviamente que querían un acondicionador. Y tuve que trabajar y me negué un poco, debo reconocer que me negué, me demoré bastante en sacarlo. Pero era obvio que si alguien iba a usar un champú, necesitaba un acondicionador. Y era mucho mejor que me lo compraran a mí que lo compraran en un retail. Así que empecé a producir acondicionador. Cuando ya estaba el champú y el acondicionador, había una necesidad de que tuvieran unas recipientes jaboneras para que el champú se mantuviera en su posición sólida y no se derritiera con el agua. Entonces tenía que tener una jabonera de drenaje. Así fue como Javier, con su impresora 3D, hizo jaboneras con drenaje para que duraran más los champús. Después de eso, las personas se empezaron a dar cuenta que, si bien usando el champú y el acondicionador su pelo mejoraba, tenían mucho daño acumulado. Y me pidieron hacer un producto que recuperara su cabello. Y ahí nació el serum. En este momento, las personas también me están pidiendo tónicos capilares que puedan calmar problemas como psoriasis, dermatitis atópica y dermatitis seborreica. ¿Por qué me detengo en esto? Porque lo mío era, mi idea inicial era un champú sólido. Después evolucionó en un acondicionador, después en un serum, después en un tónico. Y ahora estoy produciendo champú para personas que tienen afecciones especiales como dermatitis atópica, psoriasis, dermatitis seborreica. Un mercado que yo pensé que no podía llegar. ¿Y por qué? Porque las personas me empezaron a pedir. La dermatitis atópica, seborreica y la psoriasis son temas muy complejos y muy delicados, sobre todo para las personas que lo padecen y su alrededor, porque afecta la autoestima. Y la autoestima es algo que a algunas personas y a la gran mayoría les ayuda para poder desenvolverse en la vida. Entonces, si no consiguen un producto que les ayude para su pelo, no pueden salir a la calle. Hay gente que me decía que llevaba meses su cuero cabelludo sangrando. Entonces, cuando tú tengas un emprendimiento y la gente te esté pidiendo algo y veas la oportunidad de evolucionar, evoluciona. No cometas ese error de quedarte solo en la idea de tu emprendimiento. Segundo error de los emprendedores, creer que todo va a salir bien. Nunca, nunca todo sale bien. No creas que porque estás emprendiendo y porque no tienes un jefe, las cosas van a salir bien porque van a ser hechas de acuerdo a lo que tú quieres que se haga. No, existen factores externos que van a influir en tu emprendimiento. Jamás, de los jamases, va a salir todo bien. De hecho, existen muchos memes compartidos en internet y TikTok que hablan sobre que la gente antes quería trabajar independiente porque ya no quería trabajar en una oficina de 5 a 6 de la, perdón, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino que ahora trabajan 24/7. Y así es el emprendimiento. El emprendimiento está constantemente sometiéndose a pruebas de que a la gente le guste tu producto, de que tu producto esté vigente, de que tu producto sea hermoso, de que tu producto sea vendible y de que tu producto sea rentable. Así que hay muchas cosas que tienes que ver para que no creas que esto siempre va a salir bien. ¿Y cómo puedes prepararte para que esto no salga bien? O sea, no es que estés todo el tiempo creyendo que todo va a salir mal, sino que te puedas anticipar. Eso es muy importante, que te anticipes. Entonces, ¿cómo puedes no cometer este error? A ver, ojo, importante un dato. La gente por lo general y en los cursos te dicen cuál es el problema, pero no te ayudan a saber cómo solucionarlo. En este capítulo tú vas a ver cómo solucionar y cómo no cometer ese error. Entonces, en el anterior ya viste que escuchando a los clientes y viendo la oportunidad de crecer, no vas a cometer ese error. Ahora, en este es anticiparte a los efectos y las situaciones caóticas. Por ejemplo, cuando una persona se excede de optimismo, se bloquea. ¿Qué quiere decir esto? Si bien uno cuando emprende, obviamente que piensa que le va a ir bien, porque si no, no empieza, también tienes que ver las posibilidades en las que no funcione tu emprendimiento. Por ejemplo, si tú estás vendiendo plantas y no alcanzas a vender el stock, se te olvidó regarla, hubo una helada y las plantas se murieron, eso es
un caso totalmente desfavorable, pero también una oportunidad para que tú veas qué solución entregar. Pero anticiparte es mejor. Entonces, cuando tengas tu emprendimiento, siempre piensa qué puede ser lo peor que pueda pasar y tener una alternativa a eso que pueda ocurrir. Por ejemplo, en el caso de las plantas, si tú te das cuenta que las plantas pueden morir y tú puedes no venderlas, entonces tienes que tener distintas alternativas. 1, venderla más económica. 2, hacer un remate. 3, moler todas esas plantas y usarla como compost para producir otras plantas y así no comprar tanta tierra de hoja. Tienen que existir opciones para esa tragedia que te ocurra. Entonces, el escenario pesimista, y esta es una frase que me entregó un profesor que hace muchas charlas de emprendimiento en internet y además me hizo clases a mí en la universidad, me explicó en una charla que tuvimos sobre cómo las tragedias se transforman en una oportunidad. Y yo dije, ¿cómo? El escenario pesimista es siempre una oportunidad. Y eso es súper importante. El escenario pesimista es siempre una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Para hacer otro negocio. Supongamos que te dediques a vender plantas que mueren. Y hay un nicho de personas que quiera comprar plantas que quieran ser resucitadas. Siempre hay público para todo. De eso no tengas duda, jamás. Entonces, uno tiene que ponerse en el peor caso y anticiparse. Cuando yo hablo del escenario pesimista y de cómo buscar una oportunidad, es, por ejemplo, tengo una panadería. Tengo una panadería o tengo un emprendimiento de alfajores y los alfajores se derriten. Se derriten y no sirven. Entonces, tengo que mejorar. ¿Cuál es la mejora? Comprar un implemento para que estos se mantengan refrigerados. ¿Cuál es el peor caso? Que no los venda. ¿Qué tengo que hacer? Regalarlos o venderlos más barato. Pero cuando yo los venda más barato o cuando los regale, siempre tengo que asumir el costo para que no tenga pérdidas. Entonces, el otro día yo venía de Viña con Alonso y una niña me preguntó en la calle si me gustaban los hand roll, estos sushi que se hacen completos y que se venden, o sea, que son enteros que se venden acá en Chile. Y yo le dije que sí, pero que no tenía plata porque me di cuenta que lo estaba vendiendo, porque no tenía efectivo. Entonces me dijo, no te preocupes, te los voy a regalar. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, yo ya vendí todo lo que tenía que vender y me quiero ir para la casa y en mi casa ya no comemos hand roll porque estamos chatos, así que te los voy a regalar. ¿En serio? Me dijo, sí, ¿te gusta la soya? Sí, y me dio un hand roll a mí, un hand roll a Alonso y la salsa de soya. Yo, wow, me quedé impactada, le agradecí obviamente, y ella me dijo algo muy lindo, y fue que cuando ella regalaba hand roll, porque me comentó que no era la primera vez que lo hacía, al día siguiente vendía más. Y creo que ahí básicamente se cumple una regla que dice Dios que hay un versículo que dice, dad y se os dará, y creo que ahí aplica perfecto. Ella dio y por ende recibió. En este caso, si bien ella aplicó esa ley, también me comentó que ya había vendido la cantidad suficiente para ganar. O sea que esos dos hand roll, si bien los perdió, entre comillas, porque los regaló, la cantidad que había vendido antes ya le había generado una ganancia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo lo pueden ver si esto se transformó en una oportunidad? ¿Por qué? Porque yo, esta historia que les cuento que ella me regaló un hand roll, se la conté a todo el mundo. Y le dije dónde estaba la niña que los vendía. Y probablemente el día de mañana, si tengo ganas de comer un hand roll y ella está cerca, se lo voy a comprar a ella. Entonces, eso es una oportunidad para ella. Y la gente que la vea ya se hace un nombre. Uy, no, esa niña cuando ya no le quedan, los regala. Ah, entonces como está siendo buena, entonces yo también voy a devolverle de alguna forma. Lo importante es cubrir los costos, porque si me la paso regalando todo, tampoco voy a alcanzar a cubrir los costos. Y evidentemente que este emprendimiento no lo hice por caridad, sino que por obtener ganancias. ¿Qué otro caso que me mostró este profesor cuando me contó sobre que los escenarios pesimistas son una oportunidad?
Él habló sobre, bueno, estábamos en plena pandemia, en clases online, porque no podíamos tener clases presencial, y él nos contó de que una vecina de él, perdón, era costurera, que cosía, y hacía uniformes. Entonces, uniformes para los colegios. Colegios que ya no estaban funcionando, gente que ya no estaba comprando uniformes. Entonces, ella lo que hizo rápidamente, usó todas las telas de los colegios e hizo mascarillas. Entonces, su escenario pesimista era, ok, yo sé coser, pero no puedo vender estos productos. ¿Qué hago con esta tela y con este arte? Vender mascarillas. Si ustedes se acuerdan al principio de la pandemia, primero dijeron que no funcionaban, después que sí, que no importaba, que se pusieran cualquier cosa para que se taparan la boca, y ella vendió muchas mascarillas, porque dentro de ese escenario pesimista, ella vio una oportunidad. Entonces, pregúntate tú, con tu emprendimiento, ¿qué escenarios pesimistas puedo tener y qué oportunidad puedo generar a raíz de él? Vamos con el siguiente error de los emprendedores. Tercer error de emprendedores. Mal manejo del activo circulante. ¿Qué es el activo circulante? Activo circulante o activo corriente es aquel dinero líquido que yo puedo transformar, tangible, líquido, en menos de un año. O sea, cuando tengo un emprendimiento, mi activo circulante, que es un tema que vamos a ver más adelante, porque a mí me gusta que tu emprendimiento se profesionalice y que tú manejes términos, a pesar de no ser experta en contabilidad o en marketing, puedas también manejar algunos términos y así poder potenciar tu emprendimiento. El activo circulante es aquel dinero que tú tienes directo para poder usar. Por ejemplo, la caja, también la cuenta del banco, y todo aquel dinero que puede hacer cuentas que vas a cobrar a tus clientes dentro de un año, que puede ser dentro de un mes, eso también es activo circulante. Cuando las personas manejan mal el activo circulante, es decir, no lo reinvierten, lo dejan estancado o lo gastan simplemente, eso lleva a la quiebra al emprendimiento y a tu empresa. Cuando tenemos un activo circulante, nosotros tenemos que anticiparnos a la escasez. Lo mismo que el caso anterior, siempre anticiparse a lo que pueda pasar. ¿Qué quiere decir esto? Uno tiene que tomar buenas decisiones cuando tiene abundancia. Es súper importante, porque por lo general los emprendedores cuando tienen abundancia gastan y no vuelven a invertir y no invierten. Entonces, ese sería un error. Ese error no tienes que cometerlo. Cuando tengas abundancia, toma buenas decisiones. Vuelve a reinvertir para que puedas tener más ganancias. Explota otro tipo de proyecto. Estudia, invierte. Siempre, siempre, siempre el dinero tiene que circular. Es súper importante que ustedes siempre tomen buenas decisiones en la abundancia. Y esos dineros, cuando les va bien, guardarlo. Yo les comenté en el capítulo anterior que todo el dinero que yo gané en Arume el año pasado y el antepasado, lo guardé. Lo guardé, lo guardé, lo guardé porque tenía un propósito de inversión a futuro. Pero también invertí mucho. Entonces, de la mitad, como vimos en el capítulo anterior, de la mitad invertí, de la mitad guardé. Y así fue cómo fue creciendo mi ahorro. Tomar buenas decisiones en abundancia es muy importante y no cometer ese error. Cuarto error de los emprendedores: no planificar las etapas del emprendimiento. Tu emprendimiento cuando nace no es igual a cuando ya tiene un año. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo soy profesora de tejido, ¿verdad? Y ustedes podrán pensar que yo siempre tengo muchas alumnas. Es cierto, pero en un principio no tuve muchas alumnas. Mis primeros talleres fueron de una alumna. E incluso alguna vez planifiqué un taller, lo hice y no lo compró nadie. Y eso es muy importante. O sea, no es importante que nadie lo compre, sino que saber que en un principio el emprendimiento no va a ser igual que al final. Si tú tienes ganas de vender plantas y planificas 10 plantas y las 10 plantas no se venden en el tiempo que tú esperabas, ahí es donde tienes que anticipar y también saber que eso es parte del inicio. Entonces, a lo mejor no hacer 10 plantas, pero sí partir con 3. Y luego de 3, 6. Y cuando ya te conozca más gente, tu producción va a ir aumentando. Entonces, una empresa no es igual cuando empieza a cuando ya está en funcionamiento.
Al principio yo tenía que hacer los champús a según cómo me fueran pidiendo. Si me pedían uno o dos, porque si no se quedaban ahí, y en ese momento yo no manejaba información, podían quebrarse, secarse, irse el olor, podían pasar muchas cosas. Ahora que el Arume ya está en funcionamiento, hay una producción mensual de champú que yo ya sé que tengo que hacer y puedo adelantarme y se vende. ¿Cómo pueden entender esto? ¿Se acuerdan? O no sé si saben de esta aplicación que se llama Tinder, es una aplicación de citas. En un principio Tinder no tenía a nadie, no había nadie en Tinder. Y si ustedes van e investigan la historia de Tinder, se van a dar cuenta de que una persona en una fiesta impulsó esta aplicación y así fue como se empezó a hacer conocida y muchas más personas llegaron a esta aplicación. Facebook tampoco tenía gente al principio y no era así como está ahora. Ustedes, si tuvieron Facebook antes, se dieron cuenta de la evolución. Instagram también. Instagram no tenía historias, solamente habían publicaciones, no tenía reels, no tenía etiquetas, no tenía likes. Hay un montón de cosas que han ido evolucionando. TikTok también, no se llamaba TikTok al principio, tenía otro nombre, y fue Musical.ly creo que era, y no funcionaba así, funcionaba de otra forma. Y luego fue evolucionando. Entonces, no tengas miedo al principio de tu emprendimiento, pero planifica el funcionamiento cuando ya esté andando y marchando tu negocio. Entonces, si vas a tener un negocio de bolsos, supongamos que coses y te gusta hacer bolsos, quizás vas a invertir más tiempo en poder hacer un bolso y hacer otro y otro. ¿Por qué? Porque los bolsos no vencen, pero si no los guardas bien, las telas se pueden estropear. Entonces, ¿qué es importante? Que te anticipes. ¿Cuál va a ser tu producción? Saber que puedes trabajar en escala o por ¿cómo se dice? O por serie, que cortas todas las telas un día, otro día coses todos los mangos, otro día coses todas las piezas y así vas a evolucionar. Es importante que sepas que el principio no va a ser igual al funcionamiento y eso que no te desmotive. Si empiezas a hacer clases y lleva una sola alumna, no te rindas. Cuando ya lleves meses, años y te hagas una reputación, las alumnas solas van a llegar a ti. Lo mismo pasa con otros productos. Cuando tus alfajores queden tan ricos, la gente se va a pelear y no va a tener capacidad para que la gente te pueda comprar. Así que, para que no cometas este error, planifica cuál es el inicio y cuál va a ser el funcionamiento durante el tiempo. Quinto error de los emprendedores, la mala copia. ¿Cómo copiamos el éxito? Y esto es un gran tema. Hay personas que dicen, bueno, a fulanito de tal haciendo esto le fue maravilloso, así que voy a hacer lo mismo. Y a mí me va a ir igual de maravilloso. Y resulta que no te va igual de maravilloso. Tú dices, ¿qué pasó? Porque a esa persona sí le va bien y a mí no me va bien si yo vendo el mismo producto y hago lo mismo. No. Te voy a comentar un ejemplo. Una persona inició un negocio de sushi y le va espectacular, vende un montón. Tú decidiste montar el negocio de sushi, pero no te fue bien. ¿Qué preguntas tienes que hacerte? ¿Por qué pasa eso? Es lo primero que te vas a preguntar. ¿Por qué no me fue bien como esa persona? Y pueden existir muchos factores. Nunca copies algo de otra persona. Eso no termina bien. ¿Cómo puede salir mal? Primero, puede ser que el sushi no tenga el mismo sabor. Puede ser que el local de sushi tú lo pusiste donde no pasa tanta gente y esa persona tiene mucha afluencia de gente pasando por ahí. Puede ser que tu sushi sea más caro o más barato, porque pasan estas cosas en la vida. Hay gente que dice, no voy a comprar eso porque es muy barato y puede ser malo, de lo tan barato que es. Y pasa. ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede ser que tus empleados o tú atiendas mal y la otra persona sea muy simpática. Y por eso le compran. No le compran porque el sushi sea rico, sino que porque las atienden bien. El mundo está pasando por situaciones tan difíciles que lo único que necesitamos es que nos traten con amor. Entonces, si en ese lado me van a tratar con amor, voy para allá. Si en la casa no te están tratando con amor, entonces van al local de sushi a que te traten con amor. Es importante saber qué es lo que diferencia a tu emprendimiento y no copiar el éxito. Por lo general, las copias no funcionan porque nacen desde la envidia. Tú cuando quieras emprender,
piensa qué es lo que te gusta hacer. Porque si estás copiando algo porque al otro le fue bien, no te va a ir bien. Seguramente no, porque no te gusta, no te apasiona, no es algo que te guste. Y ese fue el quinto error. No copies. Y si es que vas a copiar, trata de que sea algo que te gusta y diferénciate de tu competencia. Sexto error de los emprendedores y tiene mucha relación con el anterior. ¿Cuál es el error de los emprendedores? El motivo de tu emprendimiento. ¿Por qué iniciaste el emprendimiento? Hay preguntas que uno tiene que hacerse al principio. ¿Qué quieres de ese emprendimiento? ¿Solo dinero? ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo iniciaste? Entonces, a raíz de esas preguntas, que ojalá estés respondiendo en tu mente mientras que me estás escuchando, deberías pensar, ¿qué quieres con ese emprendimiento? ¿Quieres que la gente te conozca? ¿Quieres ser reconocido en el futuro? ¿Quieres que tu familia por fin te valore? ¿Quieres que tus compañeros de colegio sepan que fuiste exitoso? ¿Qué es lo que quieres de ese emprendimiento? ¿Quieres que mantenga a tu familia en el futuro? ¿Quieres que te dé mucho dinero? ¿Quieres darle empleo a otras personas? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué quieres de ese emprendimiento? ¿Por qué lo iniciaste? ¿Y para qué lo quieres? ¿Lo quieres para poder no trabajar nunca más y quedarte en la casa y que tu emprendimiento funcione individualmente? Y si quieres eso, te voy a decir que eso no pasa. No sucede. Siempre uno tiene que estar. ¿Por qué lo iniciaste? ¿A raíz de qué nació? ¿En qué momento nació? ¿Nació en un momento en el que tenías depresión? ¿Nació en un momento en el que quedaste sin trabajo? ¿Nació en un momento en que ya no sabías qué hacer con el tiempo que te sobraba? ¿Por qué nació? Responde esas tres preguntas que van a encauzar a una sola dirección. ¿Cuál es esa dirección? Que el motivo elemental de tu emprendimiento tiene que ser algo que te guste y disfrutes. Sí o sí. Y aquí cualquier clase de emprendedor y cualquier charla motivacional va a recaer en lo mismo. El emprendimiento tiene que ser algo que te guste, algo que disfrutes. La otra vez escuché por ahí a alguien decir, nunca pongas un local de sushi si eres fanático del sushi. Pero encontré unos dueños de sushi que me dijeron que ellos aman, a pesar de ya tener casi 6 años su local de sushi, siguen comiendo sushi y lo aman. ¿Por qué? Y les pregunté por qué. Porque ellos dicen que no siempre hacen el mismo sushi y siempre van evolucionando y van buscando nuevos sabores y les gusta viajar y ver qué otras opciones de sushi pueden hacer. Entonces ya no es el mismo sushi, pero sigue siendo un sushi. Eso es lo que tienes que buscar tú. En el caso, voy a ser muy autorreferente y quizás muy pesada, pero es más fácil hablar de uno que hablar de los demás. Cuando empecé a hacer clases, yo no empecé a hacer clases porque dije, ahora voy a hacer clases. No, partió esto a raíz de que yo vendía mis tejidos. Entonces yo tejía para mí, tejía bufanda. Bueno, partir con que me encantaba tejer porque veía a las personas tejer y yo quería hacer lo mismo. Entonces empecé a tejer, me enseñaron a tejer, nadie de mi familia tejía, o sea, una tía, pero ella me dijo que no me iba a enseñar porque ella tejía de revista y no sabía enseñar y no tenía paciencia. Entonces busqué por otra parte hasta que logré a alguien que me enseñó. Y empecé a hacer bufandas, empecé a hacer gorros porque era cabezona y los gorros normales no me quedaban bien. Empecé a tejer cuellos, empecé a tejer mitones, polainas, cosas muy simples, pero siempre tenían una distinción. Y no es porque lo diga yo, sino porque me lo decía la gente. Tenía distinción de los colores. Siempre usé lanas mezcladas, cosa de que no pudiera haber otro igual. Nunca usé colores lisos, siempre mezclaba. Usaba a veces lana natural, que se distinguía del acrílico, le ponía, no sé, un corazón, una trenza, un punto extraño, algo que lo diferenciara. Y a la gente le empezó a gustar. Y así fue como, oye, ¿sabéis que tengo una tía que también teje y le gustó lo que tú me tejiste? ¿Le podría enseñar? ¿Por qué no? Siempre me ha gustado enseñar, así que dije, capaz que por aquí pueda pasar, ¿sí? Y lo vi como una oportunidad. Y así fue como empecé a hacer clases. Después me encontré a Javier y él fue el que más creyó en mí y potenció este talento y empecé a hacer clases allá en Santiago, con clases de una alumna.
y él siempre motivándome detrás que no me rendiera, no porque hubiese una sola alumna, esto iba a estar mal, sino que había que partir, iniciar con algo. Así que así empecé a hacer clases. Después me llamaron, un compañero de la universidad me comentó que necesitaba una persona que hiciera clases en una municipalidad, y así entré, y él se acordaba que yo tejía en la universidad, porque yo tejo en todos lados, en todas partes. Entonces, con cualquier cosa de tejido, la gente me va a relacionar porque es lo que yo hago, lo que transmito, lo que publico, lo que respiro tejido. El otro día me vio mi jefa, que no la veía hace un par de años, me dijo: Paulina, yo te conocí tejiendo y te parece que te voy a ver eh, hasta la eternidad tejiendo. Y le dije que sí, que era algo que me gustaba. Entonces, si a ti te gusta cocinar y transpiras amor por la cocina, ¿cuál sería la primera forma de comenzar? Que la gente pruebe tu cocina, pruebe tus cosas. Y cuando uno busca un nicho, también hay derivados. Por ejemplo, en la cocina, primero sería vender. ¿Y qué puedes vender? Masas saladas, puedes especializarte en empanadas, en pizza, en, no sé, algo más salado, sopaipillas. No soy muy salada, así que no se me ocurren muchas cosas, pero te puedes especializar en dulces, alfajores, en decoración te puedes especializar. Yo soy seca decorando galletas, porque las galletas decoradas tienen mucho trabajo. A veces no son ricas, pero son hermosas. ¿Y por qué compras tú por lo general las cosas? Porque son lindas. Entonces, puedes especializarte en eso. Puedes también especializarte dentro de la cocina en hacer clases. Hay un montón de niños que quieren aprender y las mamás no tienen paciencia para enseñarles. Hay gente que necesita recetas rápidas, te puedes especializar en recetas de un minuto. Hay muchos canales de YouTube que dicen recetas en un minuto. En Reels, en Instagram, puedes hacerte conocida si te gusta eso. Puedes especializarte en veganos, que hay mucho mercado para los veganos. Puedes especializarte en celíacos, gente que come sin gluten. Puedes especializarte en gente que tiene intolerancia a la lactosa. Hay un montón de cosas en las que te puedes especializar. Y siempre hay mercado para todo. Nunca olviden que hay una farmacia al lado de la otra y pueden haber 4 cadenas juntas y las 4 venden. Así que, ¿por qué tú no vas a vender? Séptimo, error de los emprendedores: no capacitarse constante. Ese es un grave, grave, gravísimo error. Tienes que capacitarte, siempre, constantemente, día a día, semana a semana, mes a mes. La periodicidad con la que te vayas a capacitar va a depender del tiempo que tú tengas, pero hay tiempo que puedes invertir mientras que estás haciendo otras cosas, y eso sería optimizar. Por ejemplo, estás duchándote y en vez de solo escuchar el ruido del agua, podrías poner un podcast de emprendimientos y de motivación, de coach, de gente que te impulsa a seguir creando. Podrías escuchar este mismo podcast en la ducha, fuerte, mientras que te estás duchando. Mientras que estás preparando el almuerzo, tu colación, mientras que estás haciendo la cama, mientras que estás haciendo cosas en la oficina que puedes hacer, por ejemplo, ordenar papeles si es que estás trabajando, si es que estás cuidando a tus nietos o a tus hijos o a tus sobrinos, eres cuidador, puedes usar audífonos, uno, porque por acá hay que escuchar lo que está haciendo el niño para que no se maten. Mientras que estás haciendo cualquier cosa, puedes estar escuchando podcast. Ahora, hay muchos libros audibles, ya ni siquiera necesitas sentarte a leer los libros, puedes escucharlos mientras que alguien te lo está contando. Así que material hay de sobra. Hay que capacitarse constantemente, ver cursos. Y en el primer capítulo, sí, creo que fue en el primero, o en el segundo, hablamos sobre las plataformas como Cercotec, como Servicio de Impuesto Interno, y YouTube, sobre todo, donde tú puedes encontrar capacitación en marketing, en contabilidad, en finanzas, en redes sociales, en un montón de temas. Cuando emprendes, tienes que saber de todo. Y aquí tienes que saber de todo. No es que seas perito haciendo el formulario 22 del Servicio de Impuesto Interno, pero sí tienes que saber qué hace el formulario 22, a qué se refiere, de qué trata, qué habla. ¿Habla del IVA? ¿Habla de esto? ¿Habla de lo otro?
¿Qué componentes tiene? Tienes que informarte, tienes que saber. Quizás no sepas hacer el formulario, pero sí, ¿qué es lo que contiene? ¿De qué se trata? Tienes que saber de contabilidad, de leyes, de marketing, de atención al cliente, que es muy importante, de fotos, de cómo tomar buenas fotos, de finanzas, de economía, del comportamiento de la sociedad, de la psicología, y eso es súper importante. Conocer del comportamiento de la sociedad y de la psicología va a permitir que puedas vender más, porque también puede suceder que tú seas emprendedor y tú digas, a mí me encanta mi idea, es importante, pero no sé vender. Si no sabes vender, existen cursos que te enseñan a vender. Hay de todo. Tienes que buscar cuál es tu debilidad y cómo potenciarla. Cómo hacer que el estudio quite esta desventaja que tienes en ti y potencie para que seas una nueva persona en el emprendimiento. Si a ti te cuesta vender, tienes que tomar cursos de cómo vender mejor. ¿Por qué? Las personas que emprenden por lo general no quieren trabajarle a otras personas y prefieren trabajar para sí mismas. Entonces, cuando tú sientas que la timidez es tu desmotivación, piensa que siempre es peor trabajarle a otra persona. Así que vence esa timidez pensando en que lo que estás haciendo es inversión para ti, para tu familia, es tu tiempo. Así que capacítate. ¿Cómo vencer la timidez vendiendo? 8 claves para vender mejor. Busca videos en YouTube. ¿Cómo ser un buen vendedor? Esas son palabras típicas con las que uno busca cosas en YouTube. Y ahí vas a encontrar gente como yo que va a dar ideas y que te va a enseñar a no cometer estos errores. Hay una cosa que se llama elevator pitch y es un discurso que tú construyes con el que tú convences a alguien de que compre tus cosas. Estudiar elevator pitch puede ser muy importante para saber cómo vender, porque hay veces que un nombre o la forma en la que estás vendiendo determina todo. No es lo mismo decir, por ejemplo, sí, tengo este audífono, tu audífono se venden harto, ¿sí? Ahora eh, igual están con descuento, eh, sí los puedes pagar con tarjeta, ¿sí? No hay problema. Son buenos, sí, eso me ha dicho la gente. A decir, tengo estos, fíjate en mi cara facial y el anterior, tengo estos audífonos a la venta y están con un 20%, ojo, abrí los ojos, 20% de descuento solo por esta semana. La palabra solo ya genera algo, escozor. Solo por este fin de semana van a estar en oferta. Así que yo que ustedes los aprovecho porque hay un montón de gente que me ha dicho que funcionan perfecto y que dura un montón la batería, o sea, no necesitas cargarlo. Cuando yo te digo eso, que no necesitas cargarlo y que la batería y que la gente, estoy avalando, no estoy mintiendo, porque es verdad, estos audífonos me los recomendó una alumna y la batería dura 2 semanas, 3 semanas y yo los uso harto, los uso en clase y cuando los meto acá adentro se recargan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo al cerrar aquí se prendió una lucecita acá atrás, no se alcanza a ver, pero se prende una luz porque se recargan. Ahí está la luz, la última de acá. Y con las lucecitas me va avisando la batería que tiene. Si yo comparto esta experiencia con mucho ánimo, abriendo los ojos y contándote algo, va a ser mucho más motivacional que decirte que sí, tengo esto para vender. Motiva a la gente que compre tu emprendimiento. Tu emprendimiento necesita salir del closet, que la gente lo conozca y que tú sepas vender. Error número 8. Romantizar el emprendimiento. No hay que romantizarlo. No hay que decir, ay, yo emprendo porque es fabuloso, yo emprendo porque esto. No, hay que ser realistas. ¿Por qué? Porque la gente después cuando emprende se decepciona. Es lo mismo que habíamos conversado sobre el punto 2, que todo va a salir bien. No, no va a salir bien. En el emprendimiento no va a salir bien, pero tú te tienes que preparar para cuando eso pase, cuando no salga todo bien. Y en este caso, romantizar el emprendimiento es como englobar muchas cosas. Hay personas que dicen, no, el emprendimiento te da mucha libertad. Libertad, porque no hay tanta libertad. La diferencia es que no tienes que pedirle a alguien autorización para tomar decisiones. Esa es la diferencia. El emprendimiento es la posibilidad que tienes tú de representar tus mejores ideas y de planificarte y de que eso sea exitoso y que resulte. Pero si tú romantizas el emprendimiento, porque después en el proceso te vas a dar cuenta que no es así. Es como la maternidad.
¿Se han dado cuenta que la maternidad está súper romantizada? Como, ay, sí, tener hijos es tan hermoso, tan precioso, pero nadie habla de la depresión postparto, nadie habla de que está una persona dependiendo de ti todo el tiempo y eso puede ser agotador. Y no es que eso sea malo, sino que uno tiene que anticiparse a eso. La maternidad tiene cosas hermosas, pero también tiene cosas que no son hermosas, que son agotadoras. Y está bien, en maternidad igual, y todas sobrevivimos y hacemos lo mejor que podemos. En el emprendimiento es igual, van a haber cosas que van a salir mal. Se te puede echar a perder una producción completa de chocolate porque le pusiste sal en vez de azúcar. Y salió todo mal, pero ¿qué vas a hacer? No se puede echar a llorar, te puedes echar a llorar después de que entregue la producción. No hay que romantizarlo, el emprendimiento. Acá tenía escrito algo, se lo voy a leer. Creer que vas a emprender para en algún momento no hacer nada y solo mandar es un error. No vas a ser siempre solo el jefe. Eso tendría que ser en escalas de negocios muy grandes. Uno de chorrocientos mil emprendimientos termina siendo así, y es porque a veces las cosas que hicieron para poder llegar hasta tan arriba, quizás tú no estás en acuerdo con hacerlas. Los emprendimientos necesitan una gran cuota de cabeza fría. Entonces, romantizarlo no sería tener la cabeza fría. ¿Por qué? Porque en el emprendimiento pasan cosas que pueden ser graves. Uno se endeuda. En el emprendimiento, no siempre, pero hay gente que se endeuda y se endeuda mucho. Hay gente que invierte en los ahorros familiares y después se quieren separar de ti porque invertiste en los ahorros que eran en conjunto. Hay parejas que terminan separadas después de un emprendimiento fallido. Hay familias que terminan peleadas porque hubo un emprendimiento fallido. Hay, muy fuerte lo que voy a decir, pero hay, no lo voy a decir. Pasan cosas graves con el emprendimiento. Pueden pasar cosas terribles con el emprendimiento. Puedes perder parte de tu cuerpo en un accidente, puedes, no sé, piensa en algo malo que puede pasar y eso puede pasar. Pero necesitas cabeza fría. Les voy a exponer un caso. Hay cuentas que se manejan por redes sociales, ¿cierto? Suben historias, están todo el tiempo subiendo contenido, todo el tiempo vendiendo a través de las redes sociales y resulta que falleció el papá. Pongamos un caso hipotético. Yo estoy todo el tiempo subiendo historias, estoy hablándole a ustedes del emprendimiento, bla, 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 y fallece mi papá. ¿Cómo puedo yo salir a hablar historias después de ese suceso? ¿Cómo? ¿Cómo te paras frente a la cámara después de haber pasado por eso? Lamentablemente, eh, el show debe continuar, porque el emprendimiento es tu ingreso. Si es tu único ingreso, tu emprendimiento tiene que salir a flote. Mi papá el año pasado tuvo un accidente en moto y fue bastante grave y fue importante. Y existía la posibilidad de que él perdiera una pierna y quedara inválido. Y esto es algo que yo puedo contar después de un año, después de que mi papá ya se operó, nunca le cortaron la pierna, de que ahora camina, pero hubo un proceso detrás muy difícil y jamás, de los jamases, lo transparenté en las historias. En algún momento he dicho, estoy pasando por un momento difícil para que entiendan que no respondo a los mensajes porque yo lidio a diario con entre 20 y 35 chats en WhatsApp. Tengo mis WhatsApp separados. Tengo WhatsApp personal y WhatsApp de emprendimiento. Y tengo el WhatsApp de Arume. Sí, me vuelvo un poco loca, pero siento que esa es mejor forma que tenerlos todos juntos. Porque no, hay que responder de otra manera, hay gente que te escribe, que te puede escribir muy tarde. Entonces, por ejemplo, este que es mi teléfono de emprendimiento, a las 8 de la noche ya no lo contesto. Y si algo quedó pendiente, queda para el otro día. Entonces, si yo hubiese transparentado la situación de mi papá, en algún momento tuve que actuar porque tenía mucha pena y mucha preocupación y tuve que actuar y salir igual a la historia y vender el taller, porque a pesar de que mi papá estuviera enfermo, yo tenía que pagar el arriendo de mi casa, yo tenía que pagar mis cosas. Entonces, por eso es importante tener la cabeza fría y no romantizar el emprendimiento. Y esto no significa que yo tenga un corazón de acero y que no tenga sentimientos.
Por supuesto que estaba sufriendo, pero eso es en la interna. El emprendimiento necesita una cabeza fría. Y ahí es cuando uno tiene que separar. Entonces, hay cosas de la vida personal que van a saber mis amigos muy, muy, muy cercanos y quizás las alumnas con las que tenga clase justo el día que pasó el accidente. Y gracias a Dios, ellas son muy respetuosas de eso y algunas sabían de lo que había pasado y me preguntaban y manejaron eso con la mejor de las sabidurías, pero el show debe continuar. El emprendimiento tiene que seguir vendiendo. Yo tenía que seguir haciendo champú, yo tenía que seguir abriendo el negocio. Y así también pasó un evento este año, en enero, falleció un primo, tuve COVID. O sea, no sé si al final tuve COVID, pero mi mamá, mi hermano, toda mi familia tuvo COVID. Veo que nos contagiamos en el funeral. Y también había que seguir vendiendo. Y también había que seguir atendiendo el negocio. Eh, Uno tiene que luchar las batallas de forma inteligente, de forma concentrada. Si tú estás pasando una pena, puedes vivir tu pena, pero anticiparte a eso es importante. Yo tengo muchas historias grabadas, muchos tutoriales grabados, muchas cosas grabadas, que están grabadas ahí porque hay que generar contenido constantemente. Y sé que cuando pasa un evento como el que viví en este año, voy a poder usarlo. Si ustedes ven el tutorial de Scrunchy con retazos, eso fue hecho el día que tenía mucha pena. Pero no sale mi cara. Y es uno de los tutoriales con más vistas en mi Instagram. Es uno de los reels que tiene más vistas. Entonces, eso es anticiparse a las cosas. No es que ustedes estén grabando y generando contenido para que ustedes se anticipen a que va a morir alguien. No, porque yo jamás lo hice con esa intención. Jamás, 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 jamás. Pero en algún momento dije, esto me va a servir para el futuro. ¿Cómo? ¿Cuándo? No tengo idea, pero me va a servir. Entonces, hagan esas cosas. Anticípense, tengan la cabeza fría, vean de qué forma pueden contribuir en su propio emprendimiento, deleguen cuando hay que delegar y crezcan. Y no romanticen el emprendimiento. Las cuentas se tienen que pagar igual, las deudas se pagan igual, hay que comer igual. Entonces el emprendimiento tiene que seguir funcionando. Error número 9. Error número 9, no separar el emprendimiento de la persona. Y está muy relacionado con lo que hablamos recién, que fue el error número 8. No puedes mezclar tu persona con el emprendimiento, se tienen que separar. En un momento, que es cuando inicia este emprendimiento, tú vas a ser el jefe, el dueño, el empleado, el administrador, el contador, el junior, el secretario, la secretaria, vas a hacer todo. En algún momento lo vas a hacer todas, las vas a hacer todas, 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 todas. Y en algún momento no. Entonces tú te tienes que separar de cuando ya no cumples de nuevo esa labor. Porque, ¿qué pasa? Hay mucha gente que nunca delega, que no suelta nada. Yo estoy en el proceso de delegar. Me cuesta mucho, me cuesta caleta, un montón. Me cuesta, pero demasiado. Pero poco de mi parte para que eso no suceda. En este momento estoy buscando una persona que pueda trabajar conmigo para poder delegar, porque ya definí las cosas que tengo que delegar. Eso es importante. Cuando vayas a delegar, siéntate y planifica qué es lo que tienes que delegar. En mi caso, lo que yo tengo que delegar son hacer champú y hacer acondicionador, porque necesito a alguien que lo esté haciendo con las manos. ¿Qué otra cosa tengo que delegar? Necesito delegar el envasado de cosas de productos de Arum, porque ahí pierdo bastante tiempo. Necesito delegar cosas que me permitan a mí generar otro tipo de contenido, porque por ejemplo, esto que estoy haciendo con ustedes, estar grabando acá, está auspiciado por mis emprendimientos. Yo puedo estar aquí sentada con ustedes porque en este momento quien me está pagando esto es el emprendimiento. Entonces ustedes tienen que ver que lo que ustedes puedan delegar lo puede hacer otra persona para que ustedes hagan más cosas. En plena pandemia, yo busqué a alguien para que me ayudara acá en la casa, porque necesitaba tener mi casa limpia, ordenada y cocinar, pero yo ganaba más plata haciendo clases que haciendo las cosas de mi casa, entonces hacer clases me permitía pagarle a alguien.
no pude encontrar a alguien como que estuviera siempre acá, pero ¿qué hice? Delegué en una máquina y me compré un lavavajillas, estas máquinas que lavan la loza, porque perdía mucho tiempo lavando loza. Pero alguien me podría decir, ya, pero en ese momento vivías tú y Alonso. Sí, pero gastaba mucha loza. En la mañana era un tazón, después otro tazón. Gastaba 12 tazones en el día para cocinar. Me gusta como montar una mesa, como ya la cebolla en este pote, en este, y ahí tengo mucha loza, y así mucha loza. Entonces delegué en una máquina que me permitiera ahorrar tiempo. En este momento me encuentro comprando una aspiradora de estas que aspiran sola, porque necesito barrer, ¿cierto? Mi casa, pero yo pierdo tiempo barriendo, que puedo gastar en otras cosas. Entonces ahí es cuando yo delego y me separo. En este momento soy la dueña y la ejecutora de mi emprendimiento, pero tengo una persona que trabaja conmigo, que es Javier, porque somos socios. Y necesito ahora otra persona que haga otras cosas que me permitan a mí hacer otras cosas, porque en este momento necesito a alguien que haga eso para yo poder desarrollar los otros productos de aroma que están en espera, que son la bomba efervescente, ¿cómo se llamaba? La mantequilla restauradora, la manteca restauradora, la pasta de diente y el desodorante, que son productos naturales que están en proceso, que ya los estudié, que ya tomé cursos, talleres y que están los materiales esperándome para hacerlos, pero no tengo tiempo. Entonces necesito que alguien haga lo otro por mí. Y ahí es cuando uno delega y ahí es cuando el emprendimiento crece. Uno no puede frenar el crecimiento de un emprendimiento, nunca, porque si no, tu emprendimiento se estanca. Y como no evoluciona, los emprendedores somos inquietos. Tú siempre vas a querer estar haciendo algo y producir y ver algo nuevo. Si no delegas, no vas a poder dedicarle tiempo a algo nuevo. Eso es importante, delegar. Y delegar sabiendo los costos y los beneficios. ¿Cuánto voy a ganar si delego? ¿Qué puedo delegar? ¿Esto lo puedo delegar? ¿Esto no? ¿Esto sí? Por ejemplo, yo no puedo delegar los tutoriales. No puede alguien venir a grabar por mí. Pero sí podría delegar la producción del tutorial. Que yo solo me siente a hacer el tutorial. ¿Se dan cuenta? Eso es separar. Decir, ok, en este momento soy dueño y esto, pero más adelante solo voy a ser solo dueño. Y no estoy haciendo las cosas. Eso es importante. Error número 10. Y el último de esta primera parte. Gastar el capital. El peor error de todos. No se gasten el capital. No se gasten el capital porque después no hay con qué reinvertir. El capital es aquel dinero que yo tengo destinado para invertir en mis materias primas o en el servicio. Por ejemplo, si yo vendo flores como estas, mi capital es de 100.000 pesos. Ese capital íntegro debe mantenerse hasta el final y debe crecer. Si en un principio eran 100.000 pesos, después mi capital debería ser, supongamos que de la ganancia o invierto la mitad, qué sé yo, de 100 pasa a 150. Y ahí permito que mi emprendimiento crezca de 150 a 200. Y a fin de año mi capital ya no es de 100.000 pesos, sino que es de 800.000 pesos o de 500.000 pesos. No es importante y relevante que estés todo el tiempo usando el capital, pero sí que no te lo gastes. Que si tenías 100.000 pesos de capital que destinaste a fin de año o más adelante, el capital vaya creciendo y que ya no sean 30.000 pesos. Si partiste con 100.000 pesos, ¿por qué ahora hay 30.000? Algo no está funcionando. Usen esto. Usen su agenda. Usen su agenda, usen un cuaderno, usen el celular. Hay gente que planifica en el celular. Yo necesito papel y lápiz. Y tengo hartos lápices porque escribo con colores, tengo lápices que me motivan a escribir, sí, porque uno tiene que estimularse. A mí me gustan los lápices de colores como estos. Esto es una sirena, y ahí está la tapita. Este es un lápiz pasta morado, color. Pónganle color, pónganle todo el color que ustedes quieran para que los emprendimientos salgan a flote. Y no se gasten el capital. Es lo más importante. Hagan que el capital crezca. Para que más adelante el patrimonio, que es el capital, ustedes puedan heredarlo. Y su emprendimiento, de partir de una idea chiquitita, evolucionó, creció, y ahora es la empresa que mantiene tu familia. Bueno,
terminamos esta primera parte. Espero que te haya gustado. Es bastante larga, pero me he dado cuenta que la gente me escucha haciendo estas cosas, así que puede funcionar. Estamos viendo cómo pasar todo esto a Spotify y crecer, porque esto partió como queriendo ayudar a alguien, pero ya hay gente que me ha contactado para poder hacer charlas, conversar y va creciendo. Y siempre que las cosas vayan creciendo, no se nieguen al crecer. Crezcan, crezcan, sueñen alto, sueñen grande, en grande, sueñen que si por ejemplo ustedes van a hacer un emprendimiento de tejidos, sueñen que van a tener gente tejiendo con ustedes y que van a poder pagarle a esa persona y además poder vender y ustedes además poder ganar, porque ustedes tienen una buena habilidad para vender, pero a lo mejor ya el cuerpo no te está dando para tejer. Y explota tu capacidad. ¿Dónde está tu motivación? ¿Cuál es tu ventaja? Es importante conocer eso dentro de uno. ¿Cuáles son tus ventajas? ¿En qué soy bueno? ¿Y cómo explotarlo? ¿Y cómo generar plata de eso? Disfruten sus emprendimientos. Déjenme en los comentarios, por favor, todas las sugerencias que ustedes tengan, si les gusta este video, si tienen opiniones controvertidas, si quieren otro contenido, qué temas les gustaría hablar, porque el próximo capítulo vamos a hablar de los siguientes 10 errores de los emprendedores, parte 2, porque son 20 en total. Y vamos a hablar también de redes sociales, cómo ustedes quieren potenciar su emprendimiento con las redes sociales, dónde potenciarse, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en el puerta a puerta, en el boca a boca. Hay distintas opciones de marketing, también las vamos a ir viendo. Así que bueno, en este momento voy a pausar para saber que te quedaste hasta el final del capítulo y así puedas compartir en tus redes, etiquetarme de que viste el tercer capítulo de Conversando con Nina. Ahora, en este momento, sacaste esa foto, puedes retroceder si no la sacaste y subirme a tus redes sociales para saber que estás escuchando este podcast y que no estoy hablando locura sola, que hay alguien detrás escuchándome. Besitos, sigan emprendiendo, no se traten mal, hay mucha gente que no lo está pasando bien y necesitamos más amor en esta sociedad y compartir eso que nos hace feliz. Chao.